Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo otra vez al canal. Yo soy Redstone Pilot. Voy a decir Pilot, que luego siempre hay alguno que me dice lo de Pilot. Ya le vais a conocer porque es el primer día que está con nosotros. Yo creo que muchos de vosotros ya le conocéis. Es piloto F22. Va a ser el que va a hacer hoy de traductor porque tenemos el placer, el honor de tener hoy entre nosotros al máximo responsable de la creación 3D de FLYBYWIRE, del mod de la A32NX. Y bueno, ha sido mucho tiempo el que hemos estado detrás de ellos porque nos gustaría y nos ha gustado tenerle entre nosotros en el Hangar Secreto, porque creo que es una notición que ellos hayan hecho este mod, porque al menos yo, por mi parte, yo no volaría si no fuese por ellos, si no fuese por este gran mod que están haciendo con el Airbus A320neo del Flight Simulator 2020. Y bueno, pues hemos conseguido tenerla aquí, está hoy con nosotros. Como vosotros sabéis, está muy liado porque están en constante actualización del mod. Y luego, después de esta entrevista, tiene también un directo que vais a tener, vais a poder seguir en sus canales, ahora que nos explique cómo lo podemos ver después. Y bueno, pues Piloto F22 va a hacer de traductor, va a estar hablando tanto en español como en inglés, va a ir diciéndonos qué es lo que nos está contando, y aparte también nos va a enseñar muchas cosas. Él se llama David Brennan, no sé si lo he dicho bien, creo que sí, o Brennan, no sé, ahora que me lo diga Piloto, que es el que sabe inglés. Y nos va a enseñar muchas cosas, ¿no? Sabéis que hay una tablet, la famosa tablet que todos estábamos esperando. Yo yo dije que era mi superhéroe porque estoy esperando esta tablet como oro en paño. Y él es el creador de la tablet, o sea, nos la ha enseñado, nos va a enseñar a todos nosotros cómo es el modelado de la tablet, cómo se ve, qué opciones trae. Pero aparte también nos va a enseñar otras muchas cosas que no ha visto nadie, como por ejemplo los asientos de los pasajeros, algún easter egg que tiene también por ahí, un llaverito muy mono que nos enseñó el otro día que está bastante guay, y lo vais a poder ver durante la entrevista. Yo creo que va a estar bastante bien, espero que os guste mucho esta entrevista porque es mucho trabajo el que conlleva. Y yo creo que va a dar un muy buen resultado, sobre todo para los que nos gusta la simulación y amamos este mod. Así que bueno, sin más tonterías, que a mí me tenéis muy visto, voy a darles paso a todos los compañeros, a todos los colaboradores. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues como siempre, las presentaciones. Pilotito en la parte izquierda, arriba del todo. Buenas tardes, Pilotito. Muy buenas tardes. A la derecha tenemos a Irlander desde Bilbao. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Abajo, a la izquierda, tenemos a Piloto F22, que muchos de vosotros ya le conoceréis. Buenas, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Detrás de cámaras, como siempre, Naucet, que estamos haciendo la colecta para la cámara. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Buenas. Y a la derecha tenemos a David Brennan. ¿Cómo se dice, piloto, por favor? David Brennan. David Brennan. Hola, David. Como os he dicho, es el máximo responsable de la creación 3D. A él le gusta que le llamemos artista 3D porque realmente es un artistazo. No sé si vosotros, los que estáis viendo este directo, supongo que sí, estaréis hasta las narices de usar su mod, y cada vez está mucho mejor. Pues él es el máximo responsable de la creación 3D de este simulador y hoy está aquí pues para resolvernos muchas dudas. Así que, bueno, yo creo que poco más vamos a decir de él. Vamos a empezar directamente con la entrevista porque David, el pobre, no nos entiende nada de lo que estamos diciendo ahora mismo. Así que, bueno, pues chicos, dale paso, piloto F22, dile que diga algo si quiere y empezamos con las preguntas. Venga. Okay, David, so Redstone Pilot has just made the introduction. So welcome to the streaming. It's a completely pleasure for us to be here with you. So if you want to make like a little presentation of yourself and your FLYBYWIRE team, and I will translate it into Spanish. I am a pleasure, one of the senior 3D artists of FLYBYWIRE, which we have basically, right now we actually have about 5 3D artists because of the A380 project that we got a few more. Yeah, I've been with FLYBYWIRE for about 2 months, and it's really fun to work for them and do stuff like modeling and texturing for them. Yeah. Dice que son 5 artistas en FLYBYWIRE. Él es uno de los que trabaja en este proyecto y que bueno, pues que ha disfrutado mucho a lo largo de estos 3 meses en el cual han estado desarrollando este A320 y bueno, pues que está aquí con nosotros disfrutando la entrevista.
Muy bien, pues si queréis, chicos, empezamos con lo que son las preguntas, que tenemos bastantes y yo creo que tampoco le queremos entretener mucho porque sabéis que después hay un directo. Que, bueno, dile que nos diga dónde podemos ver su directo para empezar después, porque creo que era a las 8 de la tarde, ¿no? Que nos dé un poco de info. Okay, David. So we will start, but just after starting, before starting, sorry. Can you talk a little bit about your live streaming that will be after that one? And as everybody can go after this interview to the one, it's at 8 o'clock, right? It is at 8 o'clock. Yes, we will do a live stream where lots of I can check how many we are. I think we are 9 people from FLYBYWIRE. We will show some more images of the A380. It's basically most of the A380. So we have answering the questions people, of course, have since the announcement, what we're doing with the A380, how far we are, and stuff like that. So that's all focused mostly on the A380, the QA. Vale, pues van a hacer un streaming, como ha dicho, a las 8, en el cual va a haber 9 personas o 9 representantes de FLYBYWIRE, en el cual van a estar respondiendo preguntas y respuestas acerca del desarrollo que han lanzado hace muy poquito sobre la A380 y van a hacer lo que se llama un QA, que es básicamente pues un question and answers. Así que nada, pues estáis todos invitados al acabar este streaming. Perfecto, después hablaremos sobre ese Airbus A380 que nos tiene en vilo a muchos, porque la verdad que el trabajo es muy bueno. Bueno, David, pues por ejemplo, vamos a empezar con el equipo. ¿Cómo surgió la comunidad de FLYBYWIRE? Dinos un poco, cuéntanos un poco la historia. So David, how did FLYBYWIRE community came about? So our leader or admin, basically, who created the project is called Iceman. He basically saw that the A320 was not good enough for any basically person to fly because it was just low quality, everything didn't work, you couldn't press any buttons. So he created a Reddit thread to fix it, and people just joined him and wanted to fix it as well. And then it grew. At some point, created a Discord server, and it just took off from there. More people joined, more pilots, more engineers, everything. Vale, dice que el proyecto empezó a través de una cosa que se llama Iceman, el cual se dieron cuenta de que la 320 que estaba actualmente incluida en el simulador no era lo suficientemente bueno en cuanto a cualidad, al tema de que no funcionaban todos los botones, no eran funcionales. Y bueno, pues como una especie de propuesta para mejorar esta situación, crearon un Reddit, un hilo en Reddit, en el cual pues se fueron apuntando la gente para desarrollar el mod. Y bueno, pues poco a poco fue creciendo hasta que llegaron a crear el Discord que conocemos todos hoy en día de FLYBYWIRE, en el cual pues ha llegado hasta el punto de que hay ingenieros, hay gente dedicada al software, hay gente dedicada a lo que es el modelado 3D, ¿no? Entonces ha creado una comunidad súper tocha en Discord y ahora pues están haciendo el 320 de esta manera. Podríamos, bueno, antes de nada, antes de seguir, quiero deciros a los que estáis por el chat, los que vais a escribir si queréis, tenéis alguna pregunta relacionada con el mod, se la podéis hacer a David directamente y nosotros después iremos filtrando algunas preguntas que queráis hacerle y se las decimos. Piloto, pregúntale, ¿podríamos saber más o menos, hay una estimación, esto es una pregunta que se me ocurre a mí, ¿hay una estimación de cuánta gente hay en el núcleo de desarrolladores de FLYBYWIRE? ¿Y de qué nacionalidades son, más o menos? Okay, so David, there's average number of people on the code development team from the Discord, and are they all from the same nationality, or they came all around the world? No, so we have lots of nationalities. We have Americans, we have Canadians, English, French. I don't think we have that many Spanish in the core development team, but we have Egyptians, Indians, so really around the world. That makes it also very hard to organize sometimes because the different time zones. So European time zone is different than the American time zone, but I think we managed to do most of the things with the process we're using. And can you give us an average number of total members right now on the core development team? Oh, I have that somewhere. It is about, I mean, we add more people every time. I would say about 25 maybe in the core development team, and then the contributors come as well, which is basically the same thing. So it's not, the core development team only means that you
develop for the team, but you are very active. So you are online all the time and doing lots of things. But you can be contributors. So we have contributors who just came online once and just said, I want to help here, and did this, and they're still part of the team, right? So. Vale, dice que, bueno, en general que tienen miembros de todo el mundo, en concreto pues de América, de Canadá, Inglaterra, Francia, que no tienen demasiados españoles, lo cual os animamos a todos a echar una manilla. Gente también de Egipto, gente de la India, y bueno, lo más complicado de ellos es intentar cuadrar por el tema de la diferencia horaria las horas de desarrollo. En cuanto al número, que también se lo habíamos preguntado, pues aproximadamente dice que tienen unos 25 personas en el núcleo de desarrollo, pero que realmente este número es arrojado por gente que está súper activa, pero que realmente hay gente pues que colabora puntualmente de cualquier tipo de manera, y que bueno, pues que esos son realmente los miembros de Discord, que es una burrada el número. Vale, bueno, no sé si de vez en cuando queráis me pausáis y metemos alguna pregunta del chat, que creo que hay algunas, yo creo que hay alguna interesante. Si queréis decir alguna. Sí, bueno, por ejemplo, Fran está preguntando si tendrá la misma calidad que el modelo Cibo. Okay, David, so someone from the chat called Fran is asking right now if you expect to be the same quality the 320NX from the N320 Cibo that we all know from Explain. Oh, so we want to try to have a very, very high quality. Of course, we don't know what in the end will happen, but definitely we will try to have very, very high quality, very detailed things. So that's the goal. We don't know all of the limitations yet, but we do have lots of things planned that are very realistic. Engineering, testing, really high detail, yes. Sí, dice que al final que su intención pues es crear un avión de simulación igualmente real y a la altura de lo que es el Cibo, que todos conocemos del simulador X-Plane, con gran nivel de detalle, pero que no están realmente seguros ahora mismo de cuál podría ser, ¿no?, las limitaciones que se les puede presentar en un futuro próximo, pero bueno, que obviamente con todo el equipo que hay detrás pues van a intentar llevarlas. Claro. Aprovecho, perdona que te corte, Rexton, Dime. lo digo para la gente del chat, las traducciones no son completamente literales, lo digo por si hay alguien que entiende inglés. Lo dejo caer, hay que... también estoy apuntando aquí en un blog de notas más o menos lo que me va contando para no dejarme nada, pero bueno, que sepáis que no es una traducción. Hay que decir que Piloto F22 va a hacer y está haciendo un máximo esfuerzo porque nunca lo había hecho. Y aunque sabe inglés muy bien, es muy difícil también traducir en tiempo real, ¿vale? Así que si comete algún fallo, oye, para mí es un crack hablando inglés. Si comete algún fallo hay que perdonarle, coño. Bueno, alguna preguntita más. Venga, y ahora seguimos. Pues tengo aquí otra pregunta que, por ejemplo, Luis me está comentando que si en un futuro será de pago el mod. ¿O tienen pensado...? Ok. David, ¿cómo se llamaba? Perdona, Luis, ¿no? Luis. Luis from the chat is asking, are you planning to gain money from the mod, or you are planning to be completely free? So this is all completely free, will always be free, the A320 and the A380, because we believe in freeware and good freeware as well. For us, it's we do it because it's fun and we want to do it open source so everybody can help and contribute to the project. So it will definitely be free, but we do take donations to help for example, for the A380, we will have to visit a simulator and take measurements and take pictures and stuff like that. And that costs money to travel and server costs. So we do take donations from that. But other than that, which is totally optional, so people don't have to donate if they don't want to, the plane will always be free and it will always be open source. So Sí, dice que, pues bueno, como todos sabemos, al final hay comunidades que trabajan con lo que se llama freeware. Entonces, FLYBYWIRE no se queda atrás. Es una comunidad en la cual todo lo que van a hacer actualmente y en un futuro con respecto a la 320 y a la 380 va a ser completamente gratuito, porque al final ese es un poco el objetivo de la comunidad, que todo el mundo ayude, que todo el mundo aporte su granito de arena. Entonces, que la gente no se preocupe, que no van a cobrar ningún tipo de dinero. Sí que es verdad que tienen actualmente una forma de donación para aquellos que quieren
quieran decir yo ahora contribuir. mismo. Eso es. Sí, que tiene una forma de donación para aquellos que quieran contribuir, porque al final todo esto tiene unos costes asociados que muchas veces no se ven, como por ejemplo nos ponía el ejemplo de que para desarrollar el A380 van a tener que visitar el simulador presencial para tomar medidas, los servidores a los cuales están subiendo todo lo que es el software tiene un coste, en fin, que en resumen no es obligatorio, pero que les ayuda mucho si alguien quiere donar, pero que siempre el objetivo y la forma de trabajar va a ser gratuita a través de las contribuciones de la gente en la plataforma. Pues muy bien, porque lo iba a haber dicho ya ahora después. Ellos al final no nos van a cobrar nunca nada por este mod. Pero como bien dice Piloto F22, pues sí que, oye, una ayuda nunca viene mal. En la descripción del vídeo tenéis el link para el que quiera aportar su granito de arena con alguna donación. De hecho, podéis donar desde, no sé si hay algún límite, no sé si era desde 1 euro o 10 euros, no lo sé. Pero podéis hacer vuestra aportación. Y bueno, pensad que es un mod de un avión el cual de serie ya es catastrófico, y gracias a ellos está siendo un avión bastante bueno. Entonces alguna donación de vez en cuando tampoco viene mal. Eso es. Bueno, chicos, pues bueno, vamos a seguir un poquito. Bueno, ¿para cuándo estimáis, David, que estará al 100% el 320? So David, when you estimate that the A320 will be completely finished? Completely finished. That's a very Yes. good question. Probably never. Like completely finished. I mean, depending on what you mean by completely finished, we will probably never finish it because there's always something to fix, something to change, something to add. But I mean, we plan on. I mean, it's really hard to say. You can't really say that. You can't really have an ETA because when you have people working on it that work on their spare time whenever they want to work. So it's not like we tell people work on this now and you have 10 hours to do that or something. So everybody works on what they want when they want. But we try to get updates out as fast as we can, but there's also limitations from Microsoft Asobo. So we don't know. We're trying to do as much as we can because we wanted to do it fast and get the updates out as well because we want to fly the plane as well, right? That's why we do it. Mm-hmm. Vale, dice que bueno, que nunca va a estar realmente completo. Yo creo que todos sabemos que este proyecto es una locura y al final siempre hay algo que añadir, algo que mejorar. Además, comenta David que la gente, como decíamos antes, trabaja por amor al arte, por lo tanto no tienen unos horarios fijos, trabajan además en la parte que ellos quieren del avión, no hay ningún tipo de requerimiento de horarios y del tema en el que tienen que trabajar, que siempre en su punto de vista siempre le intentan que las actualizaciones sean lo antes posible, pero que siempre se encuentran con problemas. En este caso ponía David el ejemplo de que todos conocemos de que Asobo, el desarrollador del simulador, pues siempre hay algún problema, ¿no? Que hay alguna actualización que les rompe el mod y demás, y además el hecho de que ellos también quieren volar su propio avión, no quieren siempre estar desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, nunca va a estar completamente, valga la redundancia, pero que van a intentar hacer todo lo posible para conseguir ese 100%, que al final es una utopía desde mi punto de vista. Perfecto. Oye, mira, me gustaría... Naused está muy callado y como todos sabéis, yo siempre lo he dicho, para mí Naused, y yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, es el que mejor maneja el 320 de las personas que conozco. Y yo creo que él es muy crítico no por nada, sino porque conoce muy bien este avión. O sea, el Flight Factor es un avión que lleva volándolo desde hace muchos años y yo creo que algún punto de vista, alguna pregunta tiene que tener, alguna inquietud, Naused. Sí, bueno, tengo que decir que sabemos que es un mod, que lo están desarrollando, que la verdad que yo lo que he volado a través de cada actualización que vayan dando, es decir que me está gustando, es difícil decirlo, pero me está gustando, está bastante bien. La última vez que lo volé fue ahí con ustedes y la verdad que está bastante bien. Lo único que me inquieta a veces es el tema de velocidades y altitudes que marca el avión, que muchas veces no las marca. Sí. Nosotros entendemos que eso es problema de Flight Simulator, no del mod, ¿cierto, no? ¿Podría ser?
So David, Nauset is now talking. We consider Nauset to be a, let's say, professional A320 pilot, all in simulation, talking. But he said that he's really interested in the mod. He really enjoys it, but he's a little bit worried about some speed, altitude problem issues that are related. And he wants to ask you if do you think that issues are due to the simulation, the simulator, or are something that you can fix in the future? So it depends on what. I do think some of the things can be fixed. We are currently working on a custom fly-by-wire system, which is quite far away already, and our own autopilot system. So I don't have an ETA, so I don't know when that will be released, but that should improve lots of the flying. But that's all I can say because I'm not working on that. But it is being worked on. I don't know how far we can take it, how good it will be. That we will see in time. Vale, dice que bueno, que muchos de esos problemas son conscientes de ello. Ahora mismo están trabajando en intentar mejorar el sistema de fly-by-wire, pero que aún así es un sistema tan complejo que está muy lejos de estar completamente acabado. Además, también comenta que están trabajando bastante duro en el tema del autopilot, del piloto automático, que no sabe una fecha, porque además él en concreto es más del departamento, como sabemos todos, de modelado 3D, pero que bueno, que el tiempo lo dirá y que obviamente pues van a intentar hacerlo lo más real posible, pero que al final pues todos los problemas de velocidades y de altitud que vemos que se dan cuenta de ellos y al final pues se ponen en una lista de prioridades, pero que lo intentarán arreglar lo antes posible. De hecho, corregidme chicos si me equivoco, el que viene de serie tampoco lo saca, ¿no? No lo sacaba, es que hace mucho que no le cojo. No lo saca. El que no lo saca. Bueno, es un problema, yo creo que es más bien un problema de simulador, pero bueno. Vale, bueno, pues vamos con más preguntitas. A ver, que tengo por aquí alguna más. Bueno, si queréis yo comento una que hace Sí. Pedro Antonio Latorre. Vale, es que me había perdido. Vale, ahí está, vale. Que pregunta si Asobo ha intentado dificultar el proyecto de la A320 y cuál de los departamentos ha tenido más dificultades con Asobo. Okay, so David, Antonio from the chat is asking, do you consider that Asobo as a development team is trying to make things for you difficult for fly-by-wire? And do you consider, and which department from the development team do you think is more affected with Asobo issues? So, I mean, difficult is a big word. Like they do try to fix a lot of things, and they did add a lot of things that helped us as well. The communication is a problem. Getting to talk to them and trying to communicate and work together, that is a problem. We are in contact with Asobo, Microsoft, but it's hard. We basically had first 1 or 2 messages, and we're waiting for a response to have a conversation on Discord or Skype, talk to him. But we don't know when that will happen, if it will happen. We're trying to talk to them to get more support, to tell them what we need to make the plane better. But we will have to wait until they answer. They have lots to do as well, and they can't just focus on the A320. They have to fix other things as well. So it's not that they are in the way, because we will hard fork the mod as well at some point, probably in 0.5, which means hard forking that we remove it from the default A320 and go to a custom plane, which is the A320 mod basically. And then every patch they do doesn't break our plane anymore. So that's something we are doing, and yeah. Okay, and David, just a reminder, which department from the fly-by-wire is more affected from the Asobo modification and upgrades? What do you mean, which department? Yes, for example, 3D modeling, fly-by-wire, which is more affected with issues from Asobo? Okay, so the easiest thing to change in the mod at the moment is textures. Every texture is easily replaced and never changes from Asobo mostly. So I would say that's the easiest. Modeling currently we can't do, and that relies on help from Asobo or our own importer-exporter, which we are working on, but that's very, very slow going. So if Asobo would help us with that,
that would be basically the best thing, and then we can have lots of changes. But that's something we have to discuss with them, and currently we didn't yet. Vale, os hago un resumen. Sí. Dice que el problema principal que están teniendo con Asobo es el tema de la comunicación. Hemos visto que en foros han dejado varios mensajes intentando llamar la atención. De hecho, muchas veces vemos en esas screenshots que hacen de cosas pendientes para hacer en ese mes, y que muchas veces los de FLYBYWIRE salen en las primeras posiciones, pero que al final están esperando una respuesta para Asobo, para reunirse con ellos vía Skype o vía Discord para intentar hablar, y que principalmente el problema es eso, falta de comunicación. Me comentaba también que estaban planeando para la versión 0.5 intentar proponer que quiten el A320 por defecto y que se trabaje en un solo avión, que sería el del mod, para que a partir de esa versión modificación que hagan los de Asobo no les afecte a ellos y les rompa el mod. En cuanto al tema del cuál es el departamento que más o menos se ve afectado, pues se dice que el departamento de texturas es el que menos se ve afectado, porque al final es algo que se mete y nunca se va a tocar, pero que, por ejemplo, el que más problema está teniendo con este tema de Asobo es el departamento de modelado 3D, porque no pueden tocar los archivos y necesitan una contestación para poder trabajar en conjunto con Asobo. Vaya. Ok. Vale, David, pregúntale, ¿tenéis en mente desarrollar algún modelo de Boeing? Porque, bueno, nos hemos centrado en Airbus, que ahora después hablaremos del A380, yo creo que nos puede decir algo, pero ¿hay alguna posibilidad o habéis pensado en algún momento hacer algo con Boeing? Okay, so that's a question that I'm really interested in. David, do you have in mind to develop some model for Boeing? Yeah, I've expected this question. Currently not. So we want to focus on the A320 first, and now we announced the A380 project as well. So we are currently only plan is to do the A320, A380. In the future, we don't know if there's lots of interest. I mean, it's not. I mean, it could happen. I don't know, because it's open source and lots of people decide that and what they want to do. I can tell you, it took us a few weeks to decide to do the A380. One person say I want to do this plane, the other one says I want to do this plane, and at some point we decided, okay, it's going to be the A380. So currently definitely no, but who knows? It can change in the future. Vale, sí, dicen que al final que la respuesta oficial sería que no, que quieren estar centrados en el 320 y en el 380, como sabemos lo ha lanzado la noticia recientemente por Discord, pero esto es como todo, es una comunidad open source, la gente contribuye la forma en la que ellos quieren, entonces no saben qué va a pasar en un futuro, podría pasar, pero que sepan que la gente que no es una decisión que se toma a la ligera, porque ya, por ejemplo, lo del proyecto de la 380 les ha tomado varias semanas de reuniones para poderlo lanzar. Así que de momento la respuesta es no, pero que el futuro es muy largo y que podría pasar. Perfecto. Yo tengo una pequeña pregunta. Sí. Adelante, dale. Sí, ¿verdad? Yo creo que ellos sí, que ellos lo harán, pero bueno, ellos tienen una pequeña lista de deseos acorde a lo que le vayan diciendo la comunidad, y priorizar esa lista de deseos. Vale. So David, now Seth is asking if you have like a Microsoft Flight Simulator, do you have a desired priority list that people ask with votes and that stuff for developing the 320? So we have an issue list where people add issues, and it's on GitHub basically, where people can say this is wrong with the plane, this needs to be added, and lots of comments and saying yes, this is needed. That is basically like a vote. So technically yes, but they have to make an issue on GitHub, because that's where all the developers look, and our workflow is happening, right? The QA is adding it, and then basically how it works is someone makes an issue and says, for example, the autopilot is not working correctly. Let's say it does that, and they actually say why it doesn't work correctly, and they give details. Then it goes to a developer who creates the fix for it, makes a pull request, which basically means that he wants to add this to the mod, and then it gets reviewed by our quality assurance team. So they're testing it. Does it work? Does it not work? And then after lots of testing, then it will be added to the mod. So that's the basic steps we do to ensure that it is high quality as well.
Vale, dicen que la forma de trabajar es parecido a lo que vemos en la Asobo a nivel oficial. Es un poquito diferente porque ellos trabajan con GitHub, que es el repositorio web que todos conocemos. Entonces ahí la gente añade lo que es un issue, un problema, a los cuales pues la comunidad los comenta. Efectivamente dan su veracidad de que hay un problema y al final es como dice que es como una especie de voto. Se ve cuántos comentarios recibe y demás. En ese momento el team de development, los desarrolladores identifican el problema. Por ejemplo, ponía el ejemplo de que imaginar, alguien pone el autopilot no funciona, se da unos detalles, unas pistas, el equipo de desarrollo lo investiga, hace el arreglo y luego se hace lo que se llama un pull request, una requesta para meter el tema de lo que se ha arreglado en la rama oficial, en la master branch, que al final es como añadir ese fix al mod general. Pasaría al equipo de test, al QA, y se añadiría al mod oficial. Ese sería un poco el proceso para añadir un problema. Al final, respondiendo a tu pregunta, Naucet, pues sí que tienen una especie de lista de prioridades y de deseos. Y pensemos siempre que es de forma totalmente gratuita. O sea, dime tú dónde puedes encontrar esto. En fin, Naucet, muy buena pregunta, tío. La verdad que me parece increíble, o sea, el trabajo que hacen es increíble. Y encima, pensemos sin cobrar, o sea, que es que hay empresas que se lucran por un avión, una pasada. Bueno, véase PMDG, que dentro de poco vamos a tener un avión que vamos a tener que empeñar un riñón para comprar el avión. Pero bueno. En fin, bueno, había alguien que estaba preguntando, por ejemplo, Pirri, aprovecho para saludarte, grande amigo. Es una pregunta que tenía yo también aquí para desarrollar. ¿En qué otras mejoras estáis trabajando y si nos puedes enseñar algo, David? Okay, so Perry from the chat is asking, and also this is one of our question. What features are you planning to be added? No, sorry. What are improvements that you are working right now on the 320? All right, so we are definitely working on the autopilot and the fly-by-wire system. That's two of the big ones. We are also still working on texture changes. That's what I'm doing mostly. There's some texture changes that will still come. The font was changed a few days ago. It wasn't that long. That will probably change a bit as well, be improved and that kind of stuff. What do we also have? Smaller stuff. Some like the packs is something that's being worked on. It's slow going. I don't know when it's being released, but people are working on it. Yeah, lots of small stuff, mostly smaller fixes. The biggest ones are probably fly-by-wire system and the autopilot, which is probably taking a while. Vale, dice que aunque hay pequeños arreglos que siempre se van haciendo y demás, él en concreto lo que está trabajando es más la parte de las texturas, que es un poco pues donde se centra en su departamento, pero que ahora mismo la gran carga de trabajo que está realizando el equipo de desarrollo es en el piloto automático y en el sistema de fly-by-wire, que siempre hay pequeñas cosas que se cuelan entre medias, que son pequeños arreglos que son más fáciles de desarrollar, pero que la gran carga de trabajo al final es el autopilot y el fly-by-wire. ¿Nos podrían enseñar algo, David? Ya sabe que es mi superhéroe, ya lo sabe, porque es el que está modelando la tablet y quiero que... A ver si podría enseñarla un poquito. Venga, que nos enseñe algo. Dile que se estire un poco. So, David, you are, you and your team for us are like superheroes. So could you please show us a little bit of that tablet or something that you can show us in exclusive to all the people from the chat? Okay, you have that one image I sent to Pilot Tito. He can share that first, and then I can share something on Substance, probably. Sí, dice que si Pilotito puede ir enseñando una imagen que le ha enviado y que él mientras va buscando otra cosa que nos va a enseñar en exclusiva. Esa imagen que nos mandó era la del 380, ¿no? Esa es la del pedestal. Que es el pedestal. Del 380, sí. Enséñalo. Y ahora ya me quito yo de aquí y os quito a los demás. Me has pillado ahí un poco en calzoncillos, ¿eh? Bueno, tenemos tiempo, no hay problema. Esto es el directo, chicos, ya sabéis. Aquí... parece que no, pero antes del directo venimos planeándolo durante una semana y pico. Nos reunimos el miércoles, vamos hablando por WhatsApp. O sea, que esto no es lanzar el directo y ya está, pero luego siempre llega el directo y nos pillamos en Praga, siempre. Con alguna cosa. Es el gajes del directo, tío, es lo que hay. Ahora Pilotito está buscando la foto en su 386 Turbo. Bueno, yo quería aprovechar porque tenemos una pregunta de nuestro querido amigo Nacho, de Gosser. Gosser, grande.
Nos pregunta si el tema de los frames, si ellos dentro del desarrollo que tienen, pues están mejorando algo los frames o es cuestión ya del Flight Simulator. Okay, so David, while you are searching for that photo, one question from the chat from Goser. He's asking about frames. Are you trying to improve all the frames drops that 320 default causes to the simulator, or is it something that you can change? So if the default has frame drops, I actually never noticed that, to be honest. That's something probably we can't change unless it is something from the model which when we can change it, then we could maybe change it. We do have some own frame problems with the separated screens because we separated the screen from the pilot and the first officer seat. But we are working on improving the frames. We don't know yet when we will be able to improve that. But yeah, I think mostly the frames are not too bad on my end, at least. I don't know. Vale, dice que bueno, que realmente no se ven afectados, más allá de todo lo que nosotros conocemos con lo que es el simulador en sí, que ya va un poco mal, pero que los frame drops que vemos en cuanto al default no van a afectar en el suyo. Realmente ellos, al hacer algo adicional a lo que es el avión, sí que generan algún tipo de problemas, pero que están intentando trabajar en ello. ¿De dónde vienen estos problemas? Nos comentaba un poco de dónde vienen estas caídas de frames en lo que al mod se refiere. Decía que era un poco por el modelado. Al final le están haciendo algo más profesional y con más calidad, por lo tanto requiere más requisitos. Aparte, separan las pantallas, las screens, tanto del piloto como del copiloto. Pero que son conscientes de esos problemas y que lo están intentando mejorar, aunque desde su punto de vista son más o menos correctos. Vale. Ok. Sí, a ver, si es que partimos de la base que el simulador es un devorador de frames, es así. Cuanto mejor sea el avión, ahí tenemos el flight factor, que siempre lo hemos dicho, X-Plane ha mejorado muchísimo, pero el flight factor en cuanto lo lanzas es un avión de los más completos que hay y se te come el PC a frames, o sea, se te quita el 70% de los frames. Pilotito, ¿tenemos por ahí algo? Sí. Venga, dale. Tenemos. Espera, que me quito yo de aquí para que se vea, que si no me veo yo en el medio. Un segundito. Ahí está. Vale, esto sería lo que es el pedestal del Airbus A380. Dile que nos hable un poquito sobre él. Yeah. So David, can you talk us a little bit about the F380 while we have this photo on the background? Yeah, so we have currently are in the modeling stage of the A380. So we have about, let me think how many. We have, I think, 4 people working on the interior model and 2 people working on the exterior model, which is also hard because people use different modeling programs and have different skills and model differently. So it's hard to organize the people to the right position. So we have basically 2 persons working on pedestals and pedestal model and FCU for now. I'm doing mostly all the buttons, so they all are the same for every unit. So it's overhead has the same buttons as the pedestal. Otherwise, it will just look different because every modeler models differently. Once we have that modeling stage done, and you can see more screenshots on the stream we're doing right after this, you can also see then exterior shots because we have exterior model previews as well. And once the modeling phase is complete, basically, we can then add the programming people. And after probably initial phase where the core development team starts to do some work, then we will add it to open source so everybody can work on it. Vale, bueno, os comento el tema de la A380. Ahora mismo está en fase de modelado 3D. Nos comentaba David que ahora mismo en el equipo del 380 recordamos que del equipo oficial de desarrollo tienen 4 personas trabajando en el interior, 2 trabajando en el exterior, que al final es difícil empezar porque todos tienen diferentes skills, diferentes aptitudes, también utilizan diferentes programas. Entonces mucho del tiempo que invierten es para organizarse entre ellos. Del equipo que está trabajando en lo que es la parte interior, que recordamos que son 4 personas, 2 están encargadas del pedestal que tenemos, que
teníamos de fondo, y también en el FCU. Él en concreto se está dedicando a trabajar y modelar los botones y nos comentaba la particularidad, para que seáis conscientes de todo lo que iba detrás, que es necesario, por ejemplo, que el mismo botón que se añade al pedestal tenga la misma forma que del overhead, para que Claro. no se vea diferente, que tenga una misma consistencia. Entonces nos invitaba, además, David, a que cuando acabe este streaming a las 8, que nos unamos al streaming que van a hacer ellos para hablar de la 380, donde vamos a poder ver pues algunas capturas de pantalla del exterior, de cómo van desarrollando lo que es la parte exterior. Y nos comentaba, para terminar, que la forma de terminar este desarrollo sería, una vez que han hecho todo el modelado, lo pasarían al departamento de programación, y una vez se ha conseguido un porcentaje aproximado en el cual ya ellos consideren que es lo suficientemente avanzado, se lanza a la comunidad para que trabajen en ellas de forma open source. Ok. Veía una imagen que nos había mandado de uno de los... Ay, no me acuerdo cómo se llama la... Ay, madre mía. Los switches. Los switches. Los switches de los motores. Los switches de los motores. Comparto. Sí, compártelo, para que se vea bien. Ahí está. Wow, tío, cómo mola, tío. Sí. Está Fijaros, muy fijaros que es un botoncito que muchos de vosotros podéis decir, como yo, ignorante de la vida, decir, pero sí es un botoncito, pero yo un curro, que eso se mueva, que se... O sea, es una pasada. Bueno, y las sombras. Sí, la sombra. La textura Y que la lleva sombra, sí. es una pasada. Dile, por favor, que no muestre la tablet, no puedo aguantar más. Díselo. So David, all of them are really grateful for that button. They think they're awesome. And Rexton Palo said he can't wait more. Please show us the table from the F320. Necesito esa tablet en mi vida. Tablet. Yes, I Yeah, can the show you. tablet. So You're can I haciendo just aquí share table. my screen here on the... Yes, sure. Okay, let Que me va a just- compartir pantalla ahora Venga, mismo, vale. Rexton. Perfecto. Okay, Tengo unas ganas de mirar a la izquierda en el cockpit y ver la tablet, tío. No sabes cuánto, ¿eh? Aparte me gustaría, ahora después se lo preguntas, pero me gustaría saber si en esa tablet vamos a tener la posibilidad de integrar Navigraph. Pero eso después, luego se lo preguntamos. Lo dejo a punto. It's my- Pues sería muy interesante al nivel, por ejemplo, del 319, 320. Bueno, el Sí. 320 no lo lleva. No, el 320 no. Pero vamos, el 321, 319 o el FIBO. Estaría muy interesante. A ver si nos comparte la pantalla, porque yo he de decir... Bueno, piloto, ¿tú estabas? No, tú no estabas. Nauce tampoco. Veréis. Vamos a ver la Mira, aquí tablet. está compartiendo. So can we see it now? Ujú. So this is still work in Esta progress, es la basically, tablet. Technically finished, but the UI is being worked on. So Sí, dice que prácticamente lo que es el modelado está acabado, que están trabajando más en lo que es la parte del software interior, pero que más o menos lo que estamos viendo en pantalla pues ya es un producto en cuanto a modelado se habla acabado. 128 gigas, qué gracioso. Sí. Ya te digo. Iba a preguntar ahora si va a poder meterse una SSD para aumentar los gigas. No, pero dile lo del Navigraph, que eso sí es interesante. So, Eso es. David, Rexton Pilot is asking you, are you planning to add Navigraph as a chart source to the tablet? yes, so we are in contact with Navigraph. We want to add the chart source. They are working with us. We talked with them a lot. We don't know how much we can add, but the charts are definitely one of the things we want to add. And for people who don't have Navigraph, we also will have a PDF reader, so they can upload their own charts, or maybe even ChartFox to use that, because not everybody has a Navigraph. We also maybe want to add the life map feature that Navigraph has. So that's also a plan that we want to do, but we will have to see how far we can take it, how much we can do, and how much we can't. So we will have to see. But it's definitely planned, yes. Vale, dice que sí, que han conseguido contactar con Navigraph, lo cual es una gran noticia. No saben exactamente a qué nivel van a llegar de desarrollo, pero que definitivamente es algo que quieren añadir y bueno, que son conscientes de que todo el mundo sabemos que Navigraph es de pago, es una suscripción o mensual o anual. Van a añadir una alternativa, lo cual me parece súper interesante, que es un lector de PDFs para que cada uno pueda subir sus propias cartas y tenerlas visibles en la tablet. Y además, como cosa
cosa para terminar. El desarrollo quieren intentar añadir la función que tiene Navigraph del mapa en vivo, el live map, para poder ver el avión y demás por dónde vas en esa carta de vuelo. Pero que no saben exactamente a qué nivel de desarrollo van a poder llegar, porque al final es bastante complejo, pero que obviamente está dentro de sus prioridades. ¿Nos podría hablar un poco de las funcionalidades que tiene actualmente la tablet? Porque veo que tiene como pestañas arriba, me imagino que tendrá opciones, cosas así. So can you talk a little bit, David, about the actual functionalities that you have already implemented on the tablet? Currently on the tablet, no functionality. That's only basically a model. The UI is currently being worked on. I don't know how far it is, but I think they have the basic UI done, and functionality will be added once. I mean, technically, you can already try to change the screen and make stuff work, but I think it's still being worked on and very, very early. So basically right now it does nothing. I'm sorry to say that, but the reason why we do it already is because since we will have to wait until we can change the model, once we can change the model then it's faster to implement because we already have it done, right? Vale, dice que siente decirnos que de momento lo que vemos que nos ha enseñado no tiene ninguna funcionalidad, es una captura de pantalla, porque lo que es el UI, lo que es la interfaz, está todavía desarrollándose, está en una fase muy previa, muy inicial, que obviamente cuando esté listo cambiarán ese screenshot por lo que es la funcionalidad de la pantalla, pero que lo han hecho de esta manera porque como todavía, y recordando un poco lo que habíamos hablado con él antes, no pueden modificar el modelo del avión porque a Sobo le pertenece y no consiguen contactar con él. Entonces lo que han hecho ha sido empezar a desarrollarlo para que cuando se le permita cambiar ese modelo, ese modelado, añadirlo lo antes posible porque ya lo tendrían hecho previamente, pero que siente decirnos que de momento eso que hemos visto es simplemente el modelado y que las funcionalidades de momento son ninguna. Esto es una coña mía, ¿vale? Sé que me va a decir que no, pero ¿tendremos alguna exclusiva nosotros? ¿Nos la dejará un día antes? Pregúntaselo. He is asking, joking, could you give, once it's done, an exclusive one day? un día. Official release. Only one day before, just to be prepared. So, I mean, we will see. We don't know when it's currently being done, but I mean, we can definitely talk during another interview before it's done. Sure, why not? Que no. Que ya lo verá. No se adelanta nada a decirnos una fecha. Bueno, ¿en qué más cosas está trabajando? ¿Nos puede enseñar alguna imagen más como la que nos enseñó a nosotros? Por ejemplo, los asientos de los pasajeros y demás. So David, are you working on anything that you can show, like the seats that you saw us on Wednesday? Yes, I can show you the seats. I'm going to share my screen again. The seats are basically made for the mod. Let's see. Ay, mira, se me ocurre una cosa. Yo sé que soy muy pesado, yo soy así de nacimiento. Mira, le vamos a decir una cosa. No son muchos los que están viendo ahora mismo este directo, creo que somos 80 espectadores, pero después se verá mucho, ¿vale? En la descripción tenéis el enlace para hacer una donación. Mira, ahora me veo yo aquí. Si conseguimos, vamos a decirle a David, si conseguimos que entre todos tener unos 200 euros, nos da un día la tablet, díselo. 200 euros es poco, joder. Bueno, venga, sí. 300, vamos a poner 300, me la juego. Venga, hay que poner listo, ¿no? Venga, díselo. Vale. David, Redstone Pilot is saying that right now we are currently 80 spectators or viewers right now, but this streaming will be seen in the future. So he makes the proposal that if we manage to collect 300 euros, you will be telling us one day before the release of the tablet, and we have the exclusive. What do you think? Yes, 100%. Sí. I will do that. No problem. Que si reunimos 300 euros nos da la exclusiva un día antes. Venga, vale. Venga, va, lo ponemos, chicos, a donar todo el mundo. Yo pongo 299. Bueno, que nos hable. He's going to pay 299. If you get $300 donations, I will put your name in here. Dice que si, escucha, ojo lo que acaba de decir. Dime. Que si conseguimos 300 euros, pone nuestros nombres en la revista de los asientos que Chicos, están ahora mismo. por favor, una donación. Venga, va.
Ahora, en cuanto termine, dono yo. Venga, va. Háblanos un poquito de lo que nos está enseñando, venga. Okay, David, so talk a little bit about what you are showing us right now. So yeah, this is basically the seats we are planning to add to the cabin once we can change the model. We still cannot change the model directly. So we basically are working on models we cannot use yet. But because we already have the models and the models are usable right now as they are, once we can change the model, we can just add it and then it's done. So once we can change the model, it takes less time to add the stuff. The cabin is also something we even don't know how we can add it yet, because remember, this is a model that uses resources, so the FPS will drop when you use it. So, and you have to remember that you have not only one, you have multiple of these 1, 2, 3, 4 rows of seats. So we have to make sure that you can still fly the plane and have no FPS problems. So there's two possibilities. We either add it to the first-person cockpit or to the third-person cockpit, the third-person plane. If you add it to the third-person plane, you can't just turn around and open the door and see the cabin. You will have to basically switch the camera to the cabin view. But we don't know how we will do it yet, but we will keep in mind FPS as well, so that you can still fly the plane. Vale, pues nos comenta que esto que estamos viendo son los asientos que están desarrollando por adelantado, porque como sabemos no pueden todavía cambiar el modelo. Están al final adelantando trabajo para que en ese momento en el que puedan añadirlo, hacer el clic y cambiarlo. Dice que la cabina es algo que no saben todavía, no tienen la certeza de cómo van a poder añadirlo, ya que, como saben, son recursos que va a comer más el ordenador y que van a poder hacer que los FPS vayan peor todavía. Entonces plantea dos alternativas, que se añadan a la cabina principal, es decir, a la primera vista, de manera que podamos navegar a través de ellos por la puerta, que lo veamos todo de continuo. O la otra alternativa sería asociarlo a una de las vistas, que simplemente lo que hace es desarrollarte el bloque interior sin que se viera la cabina, para intentar ahorrar recursos, que como todavía no saben exactamente cómo se va a poder implementar y qué efecto va a tener, pues bueno, que todavía no han decidido alguna de esas dos alternativas, pero que tengamos claro que su prioridad siempre va a ser intentar mejorar los FPS. Perfecto. Sí, claro, cuantas más cosas añadamos al final... Sí, a lo mejor yo creo... Estaba pensando, te estaba escuchando y estaba pensando a lo mejor como en mira dos... lo que está añadiendo, ojo. Hola, chat. Hola, chat. Que a lo mejor lo saquen como en dos paquetes, ¿no? El que lo quiera poner y el que no lo quiera poner, ¿no? Por así decirlo, ¿puede ser? Más que eso estaba diciendo que no sabe, o sea, que sean esas dos alternativas. Yo no sé si han planteado que pudiera haber alguna forma de que se decidiera cómo ponerlo, pero que ellos, yo creo que lo planteaban más como que van a elegir una, siempre y cuando priorizando el tema de los FPS. Vale, ¿alguna cosita más? Creo que había por ahí una taza de café también. So David, Rexton Pilot is saying something about a coffee cup, maybe? Yes, coffee cup. Maybe. Coffee cup. Una taza de café, tío, te quedas loco. Well, this is one of our guys just had the idea to add a coffee cup to add to the Fíjate. plane at some point. Yo quiero ahí eso con Perseo Airlines. Design this cup to this will be added to the plane. So this is something like an Easter egg, right? Vale, dice que esto fue una idea de alguien, nos comentaba, no lo ha dicho bastante ahora, pero lo dijo en su momento, que era una especie de easter egg que ellos habían añadido, porque como siempre trabajan bebiendo mucho café, pues bueno, era una forma de añadir ese pequeño easter egg y que al final estará añadido en lo que es el modelo 3D cuando lo puedan modificar. Está guapísimo, ¿eh? Imagínate esto en nuestros vuelos extremos, tenemos que sujetar el café con un pulpo. Bueno, pues no sé si tendrá alguna cosita más por ahí para enseñarnos o seguimos con la entrevista. So David, do you have any additional things that you want to show, or we can continue with the interview? I would say we can continue. There's not que much, podemos continuar, que no hay mucho más. Vale. Perfecto. Bueno, David, creo que es una pregunta que ya hemos hablado antes, pero te la vuelvo a preguntar. ¿Podremos ver en un futuro una separación del A32NX del A320 por default? ¿O es prácticamente imposible que eso ocurra? So, David, we will be able to see a separation of the A320NX from the default A320 in the future. And what will it take for that to happen? So it is currently planned to do that in probably 0.5. It's not a guarantee, but it is planned because it will help us to
develop things, and it will help patches will no longer break the mod. It will have some downsides as well, because basically when Asobo patches something good on the A320, which, I mean, it can happen, then we will have to check it and add it to our mod. So it's basically the other way around then. But it will definitely be better, and it is planned to do. Vale, dice que en principio está planeado para la versión 0.5, como habíamos comentado antes. Esto le va a permitir a la gente de FLYBYWIRE que los patches o los arreglos o los fixes que hace Asobo a su avión no les repercuta, pero que tengamos claro que esto también tiene sus desventajas. Y nos planteaba, por ejemplo, que si empiezan a trabajar de manera igual, de manera equivalente, Asobo y FLYBYWIRE, haciendo el mismo modelo de avión, al final su carga de trabajo va a incrementarse porque van a tener que revisar los arreglos de Asobo, que hacía la broma de que a veces son buenos, solamente a veces. Sí, a veces. Pero que al final es carga de trabajo que se va a añadir, y para decidirlo si realmente lo van a implementar en su mod, porque al final es carga de trabajo que se añade. Vale, mira, nos pasaba Diego. Diego es otro del equipo del Hangar Secreto. No lo había pasado, bueno, se lo decía a Lander, ya lo digo yo, perdona. ¿Qué piensa de DirectX 12? ¿Habrá alguna repercusión con DirectX 12? Apuntado además. Okay, so Diego is asking, what do you think Direct 12 will affect and can improve the A32NX? DirectX 12 can, I mean, do a lot of things. It can increase performance if it's done correctly. It also can maybe add ray tracing, which will increase the visual effect, so it looks better. For us, it will probably not change much because the textures are already in PBR format, so it will just maybe look better or be better performance. That's all it can be. It could, even if they do it wrong, DirectX 12, and not good enough, it can even decrease performance, but let's hope they improve performance instead. Vale, dice que en principio, si lo hacen bien y lo programan de manera correcta, que llegue Direct 12 a Flight Simulator es una gran noticia, porque podría mejorar las performances, podría añadir el ray tracing, que es al final esta nueva tecnología que trae Nvidia. Yo lo sé porque me compré la nueva tarjeta y es una locura, pero que realmente para ellos, a nivel de desarrolladores del mod, no va a afectar tanto, porque las texturas con las que ellos trabajan ya tienen un formato de alta calidad, el cual no se va a ver mejorado porque metan Direct 12. Entonces, en general y resumiendo, podría aumentar las performances, pero siempre y cuando se haga de manera correcta. Perfecto. Islander, Pilotito, Naucet, ¿alguna pregunta del chat? ¿Algo que queráis añadir? Venga. Bueno, Israel Padilla, perdona, Lander. Sí, nada. Israel Padilla hace un tiempo que preguntaba que si añadirían lo que es la velocidad, por ejemplo, cuando anuncia que llega a los 100 kilómetros y después el V1 rotate. Okay, so Israel from the chat is asking, are you planning to add those callouts that the playmates when V1 and V rotate is reached for the speed? I'm not sure, to be honest. I think we were talking about it. We have to have the option to disable it, though, because some pilots want to do it themselves and say V1, V rotate if they fly with another person. For example, if they use the add-on Your Control, which allows you to have a second pilot, a co-pilot, right? And people like to do that themselves. So I think we will, if we add it, we will have an option to disable it as well. So you don't have to have it. Vale, dice que es algo que sí que les ha salido como sugerencia a la hora de desarrollar el mod. Nos comentaba la particularidad que si lo van a meter, que al final es algo que seguramente suceda, van a intentar hacer una opción, van a intentar hacer una opción para que en todo momento sea configurable, es decir, que la gente lo pueda desconectar si ellos quieren. ¿Esto por qué lo hacen? Pues que muchas veces hemos visto gente que vuela con un segundo piloto, ya sea ficticio o sea real, en el cual pues siempre nos gusta hacer nosotros los callouts. Entonces, bueno, que seguramente sí que se añada, pero que van a tener esa particularidad de que lo van a poder hacer configurable con una opción. Más cositas. Bueno, yo tengo otra pregunta de José Emilio, que nos dice que qué opina del Model 330 que estén usando su cabina, o sea, digamos, interesante. su mod.
Esa es una pregunta que hace daño. Okay, so a question that may hurt a little bit. So Jose Emilio is asking from the chat, what do you think and what's the general opinion from the Fly-by-Wire team that the people from the A330 mod is using your cabin as part of its mod? So I personally don't mind. Most of us don't mind because we are open source. So depending on how they use it, I don't like that it is associated with us if the quality is not good. So it's like a two-edged sword. Some of it is good because everybody can use it, and we encourage everybody to use it if they want to use it for their mod. I prefer if they actually have good quality and the A330 looks good. And but what they currently do is just rip it from FSX and use that in our cockpit on it. I don't particularly like that, but if they credit us and if they are open source as well, because that's a condition basically, then I'm totally fine with it. I prefer good quality over more planes. I prefer one good plane instead of multiple not so good planes. But, yeah. Vale. Dice que bueno, su opinión personal es que no le importa siempre y cuando se haga por la vía correcta. Al final, la forma en la que ellos desarrollan es open source, así que es un requisito que se le impone a la gente de la 330 que sea open source igualmente. De todas maneras, esto dice que bueno, en inglés la traducción sería como un filo de doble, o sea, una espada de doble filo, en el cual podría haber cosas buenas y cosas malas. Desde su punto de vista, es mejor mejorar la calidad de un solo avión que permita, en este caso al 320, mejorar a niveles enormes, que mucha más gente trabaje en tal, antes que haya muchísimo número de aviones en el cual estemos viendo que están cogiendo cosas de otros aviones. Es su punto de vista. Él preferiría que se trabajase mejor en un solo avión antes que haya 27.000 aviones, copiando la idea, pero que bueno, que no le importa que lo usen siempre y cuando les dé créditos al equipo de Fly-by-Wire y que, como decíamos antes, que la condición sea open source. ¿Más cositas o seguimos con la entrevista, chicos? Pues de momento podemos seguir, no tengo ninguna más. Venga, va. Pregunta lo mismo que le preguntó a Irlanda, pero bueno, ya se me adelantó. Bueno, todos sabemos que cada vez que sale una actualización de Flight Simulator, de hecho a mí me llegan miles de comentarios muchas veces con este problema, deja de funcionar el mod. La siguiente pregunta sería ¿cómo evitar que cada vez que haya una actualización de Flight Simulator 2020 le afecte a este mod? La única solución sería actualizar, supongo. Me imagino que vosotros trabajáis a tiempo corrido y hacéis lo posible para que esto no nos afecte, pero la única solución sería, de momento, cuando esperar a que salga una actualización y poco más, ¿no? Okay, so David, how can you avoid being affected by each Microsoft Flight Simulator update? Do you think there's any possibility that you could do as mod developers to try to not be affected by Asobo updates? Or do you think it's just something that you have to go through and fix it every time Asobo makes an upgrade to the default plane? No, that's basically what we talked earlier as well. So when we hard fork, when we change the mod from not replacing the default A320 and being a custom fly-by-wire A320, that stops the changes from affecting us mostly, at least the ones affecting the plane directly. Of course, if they change something in the game, it will always have an effect on the mod. Sometimes it will, sometimes it won't, but it will definitely be reduced once we hard fork, which is, like I said, planned in 0.5 probably. If we can do that by then. Okay. Yeah. Sí, básicamente dice que, bueno, que ya lo habíamos respondido antes, que esto se arreglará y que la forma que tienen para arreglarlo es hacer que el avión por defecto y el avión del mod de la 3NX se junten y que esto se intenta planear para la versión 0.5, que de esta manera cuando hagan una modificación algo de efecto tendrá, pero no será tan negativa como ahora, en el cual se rompe completamente su mod. Vale, bueno, todos hemos visto que en las últimas actualizaciones ha cambiado bastante el FMC, el MCDU. Bueno, y la pregunta sería, aunque ya hemos visto funcionalidades bastante buenas, otras que todavía no hemos visto, como bien decía Naucel, las altitudes y las velocidades, pero ¿qué funcionalidades tenemos previstas para añadir al MCDU, aparte de las velocidades y las altitudes? ¿Hay alguna cosa más que van a meter? Que nos cuente un poquito, a ver. Okay, so David, apart from altitude and speed, what features are you planning to be added to the MCDU?
Yes, so we want to add the correct AirRack cycle if you have Navigraph installed. It actually shows you which version you have currently of the AirRack cycle, which I think is very important to know. We also have planned to have secondary flight plans, which I don't know what it is because I'm not a pilot, but someone will know. And we also want to add route importing from SimBrief. So if you have a route in SimBrief, you can import it directly into the MCDU. And hold patterns. We definitely want to add hold patterns. We are working on it. I think we already made progress on that, but don't quote me on that. I don't know exactly, but yeah, that's the most things we currently plan to add to the MCDU. Vale, pues dice que, bueno, aparte de las velocidades y las altitudes, algo que quieren añadir es los ciclos AIRAC a través de la plataforma de Navigraph para que todo el mundo pues lo actualice y esté al día con las últimas modificaciones de lo que es el ciclo AIRAC. También comenta, y eso es algo que tampoco conocía, los planes de vuelo secundarios que tiene SimBrief. No sé si alguno de los que estará en el chat o de los que estamos aquí en la conversación lo conoce. Yo no había oído nunca hablar de ellos. Yo sabía que había dos tipos de planes de vuelo, los normales y los repetitivos. Quizás se refiere a eso, no lo sé. Y también querían añadir los patrones de espera, los holding pattern. Y que ya además en este concreto están ya avanzando. Tú, Nauce, creo que sí tenías alguna constancia de eso, de los planes secundarios, o alguien me lo dijo esta semana, no sé quién. Sí, estuvimos viendo... bueno, lo estuvimos viendo con el Andes, creo. Sí. Ayer, Sí, no recuerdo sí, mal. eso es. Sí. Pero yo tampoco conocía mucho eso, la verdad. Pero ¿qué es? Ya por curiosidad, yo no los conozco. ¿Nadie se moja? Si no recuerdo mal, creo que no me juzguen mucho porque si no recuerdo mal es el plan de vuelo que tendrías si te tienes que ir al alternativo. Eso es. Vale. Al aeropuerto alternativo. Sí, por circunstancias meteorológicas o algo, pues te tienes que cambiar a otro. So David, Nauset is talking that he thinks that the secondary flight plan is based on the alternative airport. So just if you have to switch for the alternative airport, that you have like a secondary flight plan. Yeah, that's possible. I think I've never heard. Yes. So that's basically the information I got because I'm not a pilot. I really don't know if that's it, but yeah. Ok, perfecto. Vale, pues seguimos. Vale, bueno, esto es una duda, bueno, es una pregunta, pero es una duda que tenemos muchos porque hemos visto en muchos fotos, vídeos y gente que lo dice por ahí que se podía desplegar el parasol. ¿Nos puede explicar cómo cojones se baja el parasol? Porque nos hemos tirado un montón de horas dándole por toda el overhead, por todos los sitios y no somos capaces de bajar el parasol. ¿Se puede bajar el parasol o no? So, David, one really important question for us. We've seen in videos that the window shade can be unfolded, but we are unable to do it. So can you explain how to do it? So in order to do that, you have to change the model because there's an animation missing. So did you see it in MSFS? That's the question because... dice que si lo habéis visto, ahora antes de hacer la traducción, ¿lo habéis visto esos vídeos en el Flight Simulator o en su mod? Pues es que no lo sé. Yo sé que los hemos visto, yo no sé si en algún foro o alguna cosa así. No sea vídeo, sino que es el window shade replegado y después una imagen que está desplegado. Okay, so they've seen some images on Reddit and so those kind of websites, but no something official from a SOA. Yeah, so normally there is no animation in the window shade, so you can't unfold it in game, as far as I know, without the animation. We already have an animation to do that, but we can't change the model. So once we can change the model, that basically just gets added and it works. But until then, as far as I know, it can't be done currently. Ok, dice que hasta donde él sabe que no se puede hacer. O sea, él nos ha dicho que falta la animación porque no pueden cambiar el modelo, que ellos ya lo tienen preparado para añadirlo, que ya tienen la animación, pero que él piensa que no se puede hacer. Entonces no sabía muy bien exactamente de dónde habían venido esas fotos, si son algo que ya está implementado en el simulador, pero que desde su punto de vista, que hasta donde él sabe que no se puede. Pueden ser a lo mejor fakes. Bueno, son las imágenes, entiendo, sin lo que es la animación. Y obviamente la tienen ahí preparada, como has visto lo que es los asientos, preparada a la espera de que puedan modificar el modelo. Así nos podíamos tirar nosotros 30 horas tocando por arriba.
Bueno, esto es una pregunta un poco globalizada de sobre todo lo que están trabajando, que lo tenía aquí apuntado, lo teníamos, ¿vale? Porque yo no hago las preguntas, lo hacemos entre todos. Nos gustaría poder pasear dentro del avión, es lo que hemos hablado antes, y ver los asientos de los pasillos y demás. Bueno, al final es un poco... ¿Cuándo tendremos todo eso que nos ha enseñado, los asientos, la tablet, la taza de café? Más o menos, ¿cuánto tiempo estima de que lo tendremos? La tablet, sobre todo. ¿Cuándo más o menos estima que lo tendremos todos para poder utilizarlo? Okay, so David, we would like to be able to walk around inside the plane and see all those seats, the coffee cup, and also the tablet. So do you have any specific date for the release, or you can let us know if we can see this soon? So it all depends on either Asobo contacting, basically the contact going good. If, for example, Asobo would provide us with source models, which they use for the A320, which is something we want to ask them, then we will change it very, very fast, because then we have the source models, we can import it in Max, change the things, and export it back out. Without their help, basically, it will take longer, because we basically have to write our own plugin, which we are working on, but it's not without problems. So we already have the plane back in the game, but it isn't correct in the game, if you know what I mean. So there's some stuff that has to be fixed. I don't have an ETA on it because I'm not the one working on it, but I want to walk around the cabin as well, so I hope soon. We don't know when though, unfortunately. Ok. Dice que de nuevo depende de Asobo, en concreto del modelo por defecto, del source model, del 320, que si se lo proveen y consiguen comunicar con ellos, añadirlo va a ser muy rápido, porque como hemos visto ya tienen prácticamente todo listo, pero que si no, ellos ya están trabajando en un plugin propio para poderlo intentar implementar. Pero claro, esto se va a extender bastante, porque no es lo mismo tener los modelos por defecto y oficiales de Asobo a que lo tengan que hacer ellos desde cero, en cuanto a plugins se refiere. No sé exactamente cómo irá, pero en cualquier caso dice que él no pertenece a ese equipo, no nos puede dar una fecha, que lo intentarán hacer lo antes posible, porque incluso él está deseando pasearse por la cabina. Hombre, también pensemos que tengo yo aquí apuntado, llevan 3 meses. O sea, es que, joder, de aquí a un año, fijaros lo que lleva Cibo. Y todavía saca constantes actualizaciones. O sea que, imagínate. Bueno, pues vamos un poco a los sonidos. Respecto al tema de los sonidos, ¿existe o existirá la posibilidad de personalizar las locuciones de la tripulación de cabina durante las distintas fases de vuelo? Es decir, que nosotros mismos podamos poner nuestros sonidos de aerolínea y demás, como por ejemplo tenemos la de Pilotito en Perseon X-Plane, que es una pasada. Okay, so David, is there or will be the possibility to customize cabin crew speeches during the different phase of the flight? That is to say that we ourselves can put those of our airline, for example, Pilotito voice, an Airlander one. So, because the sounds are basically packed into a file, it probably right now won't be possible to do that. We will have, however, some pre-selected sounds from famous YouTubers who will provide them, are actually recording them now. I don't know when it will come, these sounds, but they won't be customizable, so you cannot add your own sound. But maybe you can record something once it's done, and we can maybe implement it then. I don't know. You would have to just join the Discord, talk with Boris, and ask him if you could do that. Maybe that's a possibility, but basically, currently, like if you just add something to the folder, that just doesn't work. So we will have to do a pre-selection for now. Ok. Bueno, en resumen dice que en principio no se va a poder, ya que la forma en la que lo hace Asobo no es como hemos visto hasta ahora, en el cual se sustituye el archivo y automáticamente eso se cambia. Todo esto está integrado dentro de una serie de archivos y va todo como una especie de pack. Dice que van a tener para su mod unos sonidos por defecto preseleccionados. Nos habla de que muchos de ellos eran voces de youtubers famosos,
que no sabe cuándo lo van a poder hacer customizable, pero que, bueno, que si alguien quiere añadir alguna voz adicional, pues que el procedimiento para hacerlo sería añadirlo en Discord, entrar en ese Discord de desarrollo, hacer la propuesta y, bueno, pues confiar en que nos den esa autorización, pero que en principio que no funciona con el default. Ya le está pensando. Y la propuesta al desarrollador de sonidos, que es Boris. Dile que nosotros tenemos la mejor voz, el mejor locutor de radio de España, que es Pilotito, que se prestará seguramente. He said that we have one of the most Spanish professional radio locutors, which is Pilotito, and we can make a really good voice. We will try to convince Boris, which is one of the guys responsible for the sound team. So we will try to talk with him. Estaría guapo, ¿verdad? Que Pilotito hiciera la voz en español, sería brutal. En fin, bueno, no sé, ¿queréis que metamos algo o terminamos con las preguntas? Me quedan 3 preguntitas. Por mí podemos continuar las preguntas, pero por aquí no. Bueno, preguntas por aquí sí. Geraldo en el chat pregunta que si los parabrisas tendrían efecto con la lluvia, que se vean, que se limpian, dice. Sí, porque de momento sí que funcionan, pero no se ve que limpie, que quite la lluvia. O sea, funciona, pero no se ven. Ok, me acaba de detectar el OK Google, no sé por qué. So David, Geraldo from the chat is asking, ¿cómo te puedo ayudar? Nada, Google, tranquilo. Cállate, tira del cable. Okay, so I don't know why my Google is talking. Okay, so David, Geraldo from the chat is asking, do you think it's possible that the wipers, the screen wipers, can make this effect of actually cleaning the shield, or is just like something going on top, but it doesn't have the effect? Do you think this is possible to achieve? So we've seen it in some planes. I think they had the effect, correct? If I remember correctly. So it's possible maybe with basically a mask that removes the texture. I will have to look into it. It will be a while until we add it because it will be complicated. And it probably will only be able, again, when we can change the model. Because it is a texture that has to be added onto the model. And you can't just do that without changing the model itself. Ok, dice que volvemos otra vez a los problemas de que no pueden cambiar el modelado, que es algo extremadamente complejo, ya que aunque se ha visto en algunos aviones, cree que ha visto en algunos aviones, es muy difícil porque comenta que para hacerlo tienen que modificar la textura con una máscara para que haya una especie de transición entre lo que es la textura de la lluvia a la que es la textura limpia. Y que bueno, que aunque sea complicado, pues es algo que le gustaría ver, pero que de nuevo es un problema que no pueden añadir porque no tienen acceso a los modelos del avión. Bueno, en un futuro. Creo recordar que Cibo al principio, o sea, venimos volando con Cibo desde hace más de un par de años y creo que al principio no se veía. Creo que no, No me hagas mucho caso, pero creo que no. En fin, bueno, vamos a hablar un poquito del Airbus 380. Bueno, han anunciado que el desarrollo del Airbus 380, primero, ¿va a participar en él y cuándo empezaremos a ver algún resultado de ese mod? Okay, David, so talking about the 380, you have announced the development of this plane. Are you going to participate in it, and when? Yes, I'm already participating on it. I create all the knobs and buttons currently, and I also organize all the interior work, who is working on what, and organizing the modelers. We also get new modelers all the time, and I'm checking if they have the skill enough to work on the plane, because you have to have a specific skill to work on the A380, because the way that the models are being done in MSFS, you need to have that skill, otherwise you can't help. But I'm trying to get as many people into the project and train them as well to how this stuff is done. So that's my most work currently, just organizing things. I do want to go back to modeling and not organizing, because I don't really like organizing, but we have to do that, so yeah.
Vale. Entonces dice que bueno, que ya está participando actualmente en el desarrollo de la 380. Él en concreto se encarga de nuevo de hacer todo lo que son los switches y los botones, pero que también se tiene que encargar un poco más forzado, y porque es necesario, en hacer la organización del equipo de diseño del interior de la cabina. Van a intentar traer nuevos modelos lo antes posible, pero que es complicado porque aunque hay mucha gente que quiere contribuir, tienen que hacer una especie de filtro de gente que tiene ya las aptitudes, aunque ellos también enseñan y forman a la gente, tienen, obviamente por lo que interesa para el avión, para que tenga una buena calidad, de coger a gente que realmente tenga esas aptitudes, ¿no? Lógico. Y dice en concreto porque no es algo que se haya visto anteriormente en cuanto a modelado de simulación. De hecho, el otro día veíamos Rextorm, cuando intentábamos nosotros hacer las texturas de Perseo, como salía el avión completamente descuajeringado, porque no es algo que se haya visto en cuanto a modelo, no es simplemente hacer un Photoshop y añadírselo, ¿no? Entonces es algo que es complejo, que tienen que formar a la gente, y que definitivamente a él le gustaría volver a trabajar más centrado en cuanto al modelar, porque no le gusta tanto organizar, pero entiende que es algo que es necesario. Claro. David, al no venir, o sea, el A380, quiero recordar que no viene en el Flight Simulator. El A380 no es un avión que venga por defecto en el Flight Simulator. Entonces, ¿estamos hablando de un avión que vais a hacer desde cero? O sea, ¿se va a modelar completamente por Fly-by-Wire? Okay, so David, we all know that the F380 is not included in the simulator, like despite the F320 is. So, are you planning as Fly-by-Wire team to starting from the beginning, or do you have any point for start to develop this plane? No, we started from scratch, so it's completely basically from nothing. We started basically by doing I started with doing some buttons and knobs, and we started doing the exterior as well. So we do have some paperwork, some charts and stuff, so we can look at some things, but we don't have everything. So it's a lot of looking at pictures and stuff. We will try to get to a simulator to get measurements and everything, because A380s are not really around that much, right? So it is hard to do correct measurements as well. But we are trying to get it as accurate as possible. And we did it from scratch, and you'll see some of the stuff we already made. I mean, you saw some of it already. You will see more when you watch the QA stream in 1.5 hours. Vale, dice que efectivamente no es lo mismo partir de un avión como es el 320, en el cual ya heredan parte de ese desarrollo y hacen cosas adicionales. El A380 va a ser un avión creado completamente desde cero. Ahora mismo están trabajando en cosas muy concretas, como por ejemplo es lo del tema de los botones, de los switches, alguna cosilla particular del exterior, pero es muy difícil, y más el A380, que es un avión que no es común verlo por los aeropuertos, al que se tenga fácil acceso, desarrollarlo desde cero. Entonces ahora mismo están trabajando con paperwork, están trabajando con cartas, con imágenes que manda la gente, pero que definitivamente su objetivo, como decíamos antes, y por eso es muy importante que la gente colabore, es ir a un simulador de estos de categoría D, que son los reales, para tomar medidas y para al menos intentar hacerlo lo más realista posible, porque también esos simuladores no serán 100% reales. Entonces, pues eso, que van a intentar trabajar de esa manera, y que bueno, pues que si queremos estar más informados y tener alguna cosa adicional de información, que nos pasemos por el streaming que van a hacer ahora de QA en 1 hora y media. Por eso, bueno, mira, yo por mi parte, yo creo que hemos terminado lo que son las preguntas que teníamos por definición, las que teníamos programadas para hacerle. Vamos a meter, si queréis, un par de preguntas, pero tampoco le queremos entretener mucho, porque tengo que recordar que David en 1 hora y media tiene que estar otra vez en directo, que os animo a todos a que vayáis a verlo, y no le queremos entretener mucho. Venga, alguna preguntita y nos despedimos de él. De Microsoft Flight Simulator 2020 Italia, preguntaban si tenían ya fecha de lanzamiento del A380. Vale, ¿ha dicho que quién ha hecho la pregunta? Microsoft Flight Simulator 2020 Italy.
Italia. Vale. Pedazo de nick. So someone from the chat called Microsoft Flight Simulator 2020 Italy is asking, do you have any planned release dates for the A380, or is just something that has started? It's very, very early. We just started developing. There will be no release date in the near future. I expect it to take a bit longer than people maybe think. So I'm actually thinking at least a year probably, but I don't know. It could be sooner. But even if it takes a year to be fully complete, it doesn't mean that we won't release it as open source. Because we work open source, we will release a version that you can use, but it will not be fun to fly, right? You will have only basics, and you have mostly no buttons working and stuff like that. And it's just to get the people interested to join the development and help make the plane ready. That's all that's the way we want to work, right? We want to release it very, very early and get everyone joining and help make the plane ready. Vale, dice que obviamente es un proyecto que acaba de empezar, no hay una fecha de salida específica, que podría o estiman que para tener una especie de primera versión como la que vemos ahora en el 320, que podrían tardar incluso un año, podría ser menos, pero que esto sea con este periodo de tiempo no significa que lo vayan a sacar como open source, porque ellos consideran que no sería divertido volar algo que no está ni empezado. Entonces anima a la gente a que se unan al Discord para trabajar oficialmente dentro del equipo de desarrollo de FLYBYWIRE, y es como quieren trabajar. Y una vez tengan algo estable y con un mínimo de características, como por ejemplo es el 320, pues lo lanzarán a la gente, pero no lo van a hacer hasta entonces, así que tengamos paciencia. Hay que tener paciencia, claro que sí. ¿Alguna cosita más, chicos, o le despedimos? Venga. Yo, por ejemplo, a usted preguntar cómo sería posible ser un beta tester Interesante. de las actualizaciones que vayan sacando del mod. Okay, so David, Nauset is asking, can you explain us how to become an official beta tester for FLYBYWIRE? So we don't have beta testers, basically. We have QA testers, which check for quality of the mod, but beta testers we don't have. But basically, you don't even need to be beta tester, because the dev version for the A320, for example, is the same version we use, so everybody can download it. You don't need to be beta tested at all. And the A380, once it is ready to be used, and even the basic version will be also available to everyone. You don't need to be beta tested to do anything. You just need to go to our Discord, download the dev version, and then you can use it and help developing or just fly it or try it out. Dice que como tal, que no existe el concepto de beta tester dentro del equipo de FLYBYWIRE, porque realmente todo el mundo que descarga el mod ahora mismo es un beta tester. No van a lanzar nada, por así decirlo, a puerta cerrada para los beta testers. Todo lo que vayan a sacar, tanto para el 320 como para el 380, se va a lanzar de una a todo el mundo. O sea que no va a haber una versión previa. Siempre tenemos una especie de, o sea, siempre tiene una especie de versión no estable, pero esa también está accesible para todo el mundo. Entonces el concepto de beta tester dentro de FLYBYWIRE no existe como tal, porque todo el mundo es. Sí que tienen lo que llama el QA tester para asegurar el tema de la cualidad, o sea, de la quality, pero como tal no hay un beta tester, por así decirlo. Sería interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, no. Pero es que al final todo el mundo yo creo que puede Sí. probarlo y mandar un issue en GitHub y poder trabajar como beta tester. O sea, no hay una especie de requerimiento, todo el mundo somos beta tester. Efectivamente. Oye, nos hemos olvidado una pregunta. Dale. El número de descargas que llevan ya. ¡Hostia, total! ¿Hay alguna estimación de cuántas descargas llevan? Total. Okay, so David, we have forgot a really good and important question. Do you have any estimation about the number of downloads? Oh yes, we have. Let me just check the doc. The last we checked, we have had about 128,000 downloads. But there's plus and minus, because some people download with the installer, some people download with the GitHub directly, but in that area, so probably almost, I would say 200,000 or maybe a bit more.
probably. Vale, dice que oficialmente lo que reporta el programa de las estadísticas son 128.000 descargas, ¡Wow! pero que esto se ve afectado porque hay gente que lo descarga directamente con el zip de GitHub y otra Sí. gente que es más cómoda y lo descarga con la nueva tool que tienen, que es como el instalador. Teniendo en cuenta esto, estiman que podría haber 200.000 personas que ya han descargado el mod de FLYBYWIRE. ¡Wow! Madre mía. Es una cifra acojonante. Sí, total, tío. Total. Bueno, chicos, pues si no le queréis decir nada, yo creo que... ¿Alguna cosa más o lo dejamos ya? Que seguramente David tenga cosas que hacer. No, yo lo único igual darle las gracias, bueno, todos tenemos que darle las gracias a todo el equipo por habernos traído este pedazo de mod, que nos ayudan un montón, porque si no Sí. sería impepinable volar con Flight Simulator. Totalmente. Y nada más, y que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, gracias a Óscar, y a todos, y más a él por poder estar con nosotros hoy, sin más, nada más. Okay, so David, we finished all the questions. We would like to thank you for being here with us. It's really important the work that you have done in FLYBYWIRE, because with the default A320 plane, it is completely impossible to fly for IFR pilots. We all know that VFR pilots are really enjoying the experience with Microsoft Flight Simulator, but all those simulator pilots that want more, that want realism, are unable to do it with the default sim, and you are really contributing to this experience. So from especially the people from here in the chat, also for the airline, and also for the chat viewers that we have, really thank you. You are doing a really amazing and powerful job, and we encourage to continue as you are doing now, because you are doing really good things for the community. So thank you. Thank you for having me. I'm basically the same way. I thank all the people at FLYBYWIRE as well, because I joined because of that reason, because I also want to help them make a good plane, right? I don't know how to do programming and stuff, so I started to do texturing work because I know how to do that. And everybody can contribute, and the most amazing people, in my opinion, are actually the QA testers who do the testing for us, because they are basically saying, is it good enough to go into the game? And we love having high quality standards. So yeah, everybody is basically helping to make the A320 happen. Vale, pues dice que muchas gracias a nosotros también por hacer esta entrevista posible, que al final él, con nuestro mismo pensamiento de agradecimiento, se unió a FLYBYWIRE para colaborar. Él no tiene gran conocimiento a la hora de programar, él su especialidad es modelado, y al final pues se unió con esta filosofía de ayudar a todo el mundo, y que nos anima a todos los que nos estáis viendo. Si tenéis algún tipo de conocimiento, ya sea de programación, modelado, de conocimientos del 320, si sois pilotos reales, uniros al Discord. Al final esto lo hacemos entre todos y es muy importante. Y bueno, remarcaba que al final los testers de QA, los que aseguran que la cualidad, o sea, la calidad, perdón, de las modificaciones sean las correctas, al final pues hace que el producto final que ofrecen esté a la altura de lo que se esperaría por un avión que tendría que haber sacado Microsoft Flight Simulator, y bueno, pues que no hemos podido ver. Efectivamente. Bueno, pues David, por mi parte, un abrazo, muchísimas gracias. Yo sé que todo este equipo, porque no iba a decir mi equipo, pero yo soy equipo de ellos y ellos son equipo mío, así que todo este equipo te da las gracias por haber estado aquí, por utilizar tu tiempo para informarnos de todo esto. Seguid así, porque Microsoft Flight Simulator sin vosotros, ahora mismo por lo menos para mí, no es nada. O sea, yo sigo Flight Simulator porque estáis vosotros ahí, tenéis este pedazo de mod. Que sepas que mi donación la tienes. En cuanto termine este directo voy a hacer la donación. No voy a decir cuánto, pero sí que voy a donar. Voy a intentar que sea lo máximo posible. Y animo a todos los que estén viendo este directo y los que lo vean después a que donéis, porque tenemos una cuenta pendiente. 300 euros, sí. Nos dejan un día la tablet antes a nosotros y hacemos un directo enseñándola. Y nos ponen los nombres, el nombre de la revista. Sí. Y el nombre de la revista de Perse Airlines. Así que quede claro, David.
So David, Reston Pilot is just concluding the interview with a big thanks. We will try to encourage people to make some donation, but Reston Pilot also said that he will do it after the streaming. Looking for those 300 euros to be able to be on the on the the paper that you show on the seats with the Perseer Airline logo. And really thanks for being here with us, and we really want to see more in the future. Thank you for being here. Thank you, and happy to do it again. A mí, si me dejáis decir algo, ¿Sí? utilizaré Sí, claro. mi inglés nivel medio. Dale, caña. Dale. I want to thank you, David, for your availability. O sea, le agradezco lo que es la disponibilidad. For getting in front of the camera, por meterse encima, delante de la cámara, porque sabemos que no que es reticente. Sí. El trato ha sido muy fácil. Treatment has been Muy very bueno. easy. And I want to thank you especially for showing us your enthusiasm for the project. Agradecerle especialmente que nos haya mostrado el entusiasmo por el proyecto. And maybe next time you can do it in Spanish. Por una vez, piloto F22 no tiene que traducir. Sí. Maybe we can learn German too. Yeah. Nauce, ¿quieres añadir algo? Venga, que nos vamos. Nada, que primero muchísimas gracias a David por estar aquí, que le animo a él y a todo el equipo a seguir así porque están haciendo un gran trabajo, que como hemos dicho, gracias a ellos, entre comillas, podemos volar el Flight Simulator. Y que nada, que la verdad que felicitaciones por el trabajo que están haciendo, que muchísimas gracias por estar aquí, que esperamos en un futuro poder volver a tenerlo por aquí de vuelta y seguir comentando el proyecto. Okay, for Nauset, he said that congratulations for your amazing job, and maybe in the future we can meet again to discuss some new implementation for the Mod A. So thank you in general. Y dile una última cosa y ya le dejamos en paz y nos vamos. The last thing. El día que Nauset diga que el avión está bien, habrán terminado el mod. He said joking that when Nauset, our professional A320 pilot, said that the mod is finished, that day will be the day when we consider the mod finished. Just joking. Just kidding. No, probably right. We have lots of pilots who basically will tell us when the mod is finished. Es una coña, dile que es una broma que tenemos nosotros. Sí, ya se lo he dicho, Bueno, pues muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que habéis visto este directo. Compartirlo, darle al like, sobre todo, más que darle al like, porque me da igual, y tampoco este vídeo no es para ni que le deis al like ni que os suscribáis, es para que, si podéis, en la medida de lo posible, donéis a este grupo de chicos, que al final son gente normal como tú y como yo, no es ninguna empresa, lo hacen de forma totalmente gratuita y para que nosotros, los Simers, y el que no sea Simer, el que se haya metido en este mundo, pueda disfrutar de un avión realmente bueno dentro de Microsoft Flight Simulator, y eso es mucho que agradecer. La única forma que tenemos de agradecérsela es de vez en cuando €1, una donación, lo que sea, a esta gente, que tenéis el enlace abajo. Así que nada, chicos, ha sido un placer. Piloto F22, muchas gracias por tu traducción, que ha sido una pasada. Vete a descansar la lengua. Pilotito, como siempre, un placer tenerte aquí, tío. Highlander, lo mismo, eres un crack. Y Nauset, ya sabemos, es mi mano derecha, izquierda y todo. Así que nada, chicos, un placer y nos vemos la semana que viene en otro Hangar Secreto, seguramente, algún tutorial, no sé, ya veremos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Adiós.